Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta charla, Guerra por el acaparamiento de tierras, cómo lograr una paz verdadera y justa que nos guía a una nueva era dorada. Bueno, en el 2012, en el Congreso Global 2012 de la International Union Land Tax, que se hizo por primera vez fuera de los países de habla inglesa, se hizo en la Argentina. Hubo una presentación fundamental que fue la de Fred Harrison, Cómo evitar la Tercera Guerra Mundial, que ustedes la pueden ver en los links que vamos a poner al final del video. Bueno, en esta presentación, en el 2012, Fred Harrison avisa que por el aumento del valor de la tierra, nuevamente están dadas las condiciones para que se desate una Tercera Guerra Mundial y que este proceso estaba en pleno desarrollo. No se podía saber a ciencia cierta cuánto tiempo, si 3 años, 5 años, 7 años, pero evidentemente fueron 10 años, pero tuvo un desarrollo previo, así que lo vamos a ver. Bueno, es muy interesante esa charla que se revise porque en las preguntas, la propia gente de la International Union, conocedora de este tema, no le podía creer a Fred Harrison que estén dadas las condiciones para una tercera guerra mundial. ¿Cómo? Si vivimos en el mejor de los tiempos. Lo mismo que le pasó a Churchill. ¿Cómo va a haber guerra mundial? Le decían a Churchill. Si estamos viviendo en la mejor época de la humanidad. Y Churchill, conocedor de este tema, advertía que iba a haber guerra mundial. Bueno, Fred Harrison, conocedor de este tema, frente a la inocencia del resto, decía que estábamos próximos a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, después de las guerras, para sostener el sistema, después de las guerras civiles argentinas, donde se definió esto, el ejército nacional financiado y pertrechado por los ingleses vence al ejército argentino de los libertadores de América. Hubo una segunda campo de batalla que se dio en el campo del derecho. Entonces se impuso el derecho, el Código Civil, se impuso en el artículo 2503 el derecho de propiedad romana, que iba a ser el germen para frustrar a la Argentina. Derecho de propiedad romana opuesto al derecho de propiedad cristiana o natural de la Constitución argentina. Bueno, para que esto suceda debe haber una corrupción de la ciencia económica y entonces mi charla, a continuación de la de Fred Harrison, fue las academias nacionales y la corrupción de la ciencia económica, del derecho y de la historia para sostener el antiguo régimen. Y este antiguo régimen es el que genera, o sea, vos querés derecho romano, bueno, vas a tener desigualdad romana, o sea, una sociedad de castas, de clases, una, una violencia social que terminaría en guerras civiles permanentes. Y por más que vos sometas a provincias sometidas este, por la fuerza, no ibas a poder evitar la guerra civil. Bueno, yo le decía a Fred Harrison que con motivo para que haya una tercera guerra mundial debía haber un monopolio de los medios de comunicación. Los monopolios de los medios de educación se estaba logrado, pero no había, ahora no es posible lograr un monopolio de los medios de comunicación, y eso iba a hacer que las guerras civiles se desarrollen en cada país. Chile iba a tener la suya, Argentina la suya, este, Bolivia la suya, Venezuela, Estados Unidos, y así cada país. Eh, Francia, por ejemplo, está en guerra civil. Eh, la policía no puede entrar a los barrios de París porque es imposible por la tensión de civilización que hay en todas partes. Bueno, lo cierto es que, gracias, yo digo siempre que estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, que es la era de la paloma en las comunicaciones. O sea, sabía Jesús que mientras hubiese un monopolio de los medios de comunicación, que era el púlpito, o monopolio de los medios de comunicación a través de la prensa escrita, pero cuando llegaba Internet
esos medios de comunicación se iban a liberar y entonces iban a hacer posible las transformaciones que estamos viviendo en este momento con toda claridad. Eh, bueno, en ese video que ustedes pueden ver, la corrupción de la ciencia económica, es como en las universidades argentinas, después, cuando el Ejército Nacional vence al Ejército Argentino de los Libertadores de América, se produce la nacionalización de las universidades para incorporar, homologar dos derechos opuestos, el cristiano de la Constitución y el romano del Código Civil. Pero es muy interesante porque el escritor del Código Civil, en el artículo precisamente 2503, dice que se ha abolido el derecho enfiteutíco de la Revolución de Mayo, o sea, el derecho cristiano, porque traía problemas en la tenencia de la tierra, y que se vuelve al puro derecho de los romanos. Y fíjense lo que dice a continuación. Y será el alquiler y el arriendo la forma de acceso a las tierras y a la vivienda a las próximas generaciones. Es decir, que Damasio de Lesarte le estaba sabiendo que iba a haber un impasse de tierra barata, mientras la tierra esté libre, las tierras libres en América, en África, Australia, mientras eso se ocupaba, iba a haber tierra a fácil disposición de la gente para vivir y trabajar. Pero eso iba a ser alterado. Bueno, yo pertenezco a la generación, fíjense, mi abuelo, yo vivo en la misma barrio cercano a La Plata que donde vivió mi abuelo. Mi abuelo compró un lote de tierra por 100 cuotas de $1. Eso es lo que pagó, o sea, no pagó nada por la tierra. Y se hizo una caserona enorme y tuvo 25 nietos. Bueno, yo compré ese mismo lote en $30.000. Y yo tengo 3 hijos, pero no tengo ningún nieto. ¿Y mis hijos dónde están? En Europa. ¿Por qué están en Europa y en Australia? Porque para conseguir el mismo lote que mi abuelo compró por 100 cuotas de $1 y yo por $30.000, hoy tienen que pagar $160.000. Bueno, esta situación que digo yo lo enumero porque es como generación. Lo mismo está pasando en cada país de Europa y en cada país de Occidente. La dificultad de acceso a la tierra generan condiciones devastadoras que llevan a un aumento de la violencia, de la tensión de civilización y guerra civil. Bueno, cuando se producen los primeros golpes de Estado en el 2014, Estados Unidos, vamos a hablar mejor, el Deep State de Estados Unidos, genera un golpe de Estado contra un gobierno democrático para lograr una, eh, una situación de inestabilidad que genere, que lleve a la tensión de civilización, que lleve a la guerra civil, para que se pueda lograr el acaparamiento de tierras de Ucrania. Pero el objetivo era de llevar las fronteras de la OTAN hasta Ucrania. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desmembrar el imperio ruso, la Confederación Rusa. De la misma forma que se había en el siglo XIX desmembrado el reino español en América, transformando el reino español en muchas repúblicas. Lo mismo se hizo en el siglo, se lo intentó, Napoleón lo intentó en el siglo XIX y fracasó con la invasión a Rusia. En el siglo XX este mecanismo se utilizó para desmembrar el Medio Oriente y el África, y Hitler intentó por segunda vez avanzar sobre Rusia para desmembrar la Confederación Rusa. Y ahora, por tercera vez, y la tercera la vencida, se genera esta idea de llevar la frontera de la OTAN hasta
Ucrania para generar la tensión de civilización que genere la guerra contra Rusia para desmembrar Rusia. Bueno, los tres fenómenos fracasaron. Cuando se produce la invasión a Ucrania, yo digo, esta es una guerra por la tierra ucraniana, que es las mejores tierras del mundo. O sea, tienen suelos Chernozem, igual que hay en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, que son los mejores suelos del mundo para la producción. Por eso el objetivo número uno es Ucrania y la Argentina. Desmembrar a Ucrania y a la Argentina. Bueno, lo vienen logrando con notable éxito. Y entonces yo le decía que esto era una maniobra del Deep State. No hablo de Estados Unidos porque el Estado profundo es el que maneja las democracias occidentales, donde pone estos presidentes caniches, yo los llamo, pero que son presidentes que obedecen lo que dice desde el centro de Davos el orden económico mundial, o sea, el mundo globalizado. Bueno, esto era clarito para mi posición de ver, pero yo decía esto en seminarios de economía y de geopolítica y me decían, vos estás loco, ¿qué estás pensando? No, acá Rusia es el invasor y hay que atacarlo y hay que realmente invadirlo y terminar con este, esa gasolinería que es Rusia. Bueno, ya ven que los hechos se suscitaron y así como en el 2012 decíamos, ustedes a la gente especialista del internacionalismo, porque este video va a los grupos de International Union en español y después va a ser traducido en inglés. ¿Para qué? Para que pongamos el foco donde hay que ponerlo y no nos desviemos, porque si analizamos lo que analizan los especialistas en geopolítica y los diplomáticos, están absolutamente perdidos. Y la clave de esto se da donde todo toma claridad es cuando el desarrollador inmobiliario Blinken, que es el deep state detrás del presidente caniche con demencia senil, Biden, y ahora el segundo presidente desarrollador inmobiliario, con crudeza dice cuál es el objetivo. Al ver frustrado el ataque y la conquista y el desmembramiento de la Confederación Rusa, entonces cambia rápidamente Trump de geopolítica y dice querer quedarse con Canadá, con Groenlandia, con el Canal de Panamá por ahora. O sea, la estrategia del Deep State, del Estado profundo, de quedarse con todo el mundo si lograban desmembrar Ucrania y Rusia a través de una guerra civil, bueno, ese objetivo no era posible, entonces Estados Unidos se reagrupa con crudeza y deja al descubierto lo que después toma la BBC de Londres, que dice que el acaparamiento de tierra por parte de Estados Unidos, por parte del desarrollador inmobiliario Donald Trump, pone muy nervioso a todos los europeos. Entonces acá lo que yo venía avisando, porque cuando se da los atentados del 7 de octubre, también yo dije, este es un atentado para desmembrar Palestina, para quedarse con las tierras de la misma forma que han hecho con éxito con las anteriores tomas de tierra, cuyo desarrollador inmobiliario era Andrés Blinken, padre de Blinken, el secretario de Estado de Biden. Y entonces me decían, ¿cómo vas a decir eso? Eso es imposible. Y ustedes saben cómo en seminarios, tanto de la International Union como de los partidos políticos, se me ha censurado por decir otras cosas. Estos son la gente mala de Palestina, bueno, que invadió y eso da derecho, o sea, el terrorismo da derecho al terrorismo de Estado israelí para acabar. Pero cuando viene
Donald Trump y dice, vamos a hacer acá en la ribera del Medio Oriente un complejo turístico, quedan descubiertos. También otra cosa que yo decía, que los 1.400 tanques que asedian, que atacan la Franja de Gaza contra 0 tanque palestino y que atacan a las abuelas y con sus nietos en Palestina, era una nueva técnica de demolición. Demolían todo, es como patear un hormiguero. Y después vienen las caterpillars, nivelan y se pone a construir la ribera maya, la ribera del Medio Oriente como en maya. O sea que quedó al descubierto que acá detrás de esto lo que hay es un simple y burdo acaparamiento de tierra para generar un gran negocio inmobiliario. Y para continuar con el antiguo régimen, que está representado en la exposición de Michael Douglas en Wall Street, donde dice, nosotros no producimos nada, nosotros somos dueños. Es decir, la oligarquía parásita que surge de la apropiación de la renta pública, que una vez que se apropió de la renta pública, es decir, del robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, diría Alberti, y de la degradación del trabajo con impuestos hasta hacerlo digno del esclavo, ese proceso de progreso y miseria, llamaría Henry George, se siga dando y esta oligarquía parásita genere a través de los think tanks neoliberales la legalización de la usura. Entonces se crea un mundo de la usura porque, como decía el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, dice, hay 2 formas de conquistar un país. Uno son las armas, o sea, la OTAN, y otro es la usura, o sea, el Fondo Monetario Internacional y la deuda. Bueno, entonces una vez que los acaparadores de tierra, acaparadores de renta pública, se hacen de una masa crítica, se transforman en bancos, y esos bancos entonces son los que generan la deuda en los grandes países, en todos los países. Advierto que Estados Unidos está en guerra civil porque cada norteamericano debe $110.000. Cada argentino debe $10.000. Fíjense la diferencia. O sea, la bomba atómica que tiene Estados Unidos. Pero además, como para sostener el derecho romano y para sostener la usura romana, es necesario tener un ejército romano, es decir, tener el complejo militar industrial. Y por supuesto los medios de comunicación. Bueno, este es el Deep State, que es el dueño de las democracias del mundo, que generan estas elecciones truchas y estas crisis en los partidos políticos para que ascienda gente como Zelensky en Ucrania, un títere para el desarrollo de la guerra, como Milei en la Argentina, un caniche que le lame las botas a yo hago lo que ustedes me digan que hagan. Y el objetivo de Milei también es volver a un segundo desmembramiento de la Argentina para que pueda ser ocupada por el Deep State. O sea, que se separe la Patagonia, eso lo viene anunciando muy bien. Bueno, entonces lo importante de esta charla es tratar de unir el hilo conductor, ya que Donald Trump ha dejado al descubierto lo que hasta hace poco parecía imposible y irreconocible, o sea que el objetivo de la toma y la conquista de Gaza era un complejo turístico y echar a 2 millones de gazatíes y reubicarlos en otro lado. Y ese fue el objetivo desde el primer día, por eso había que tener un accidente lo suficientemente grande, como para que justifique eso. Como fue un accidente lo suficientemente grande, el 11 de septiembre
voltear las Torres Gemelas para desmembrar Irak y justificar la invasión a Afganistán. Bueno, esto es lo que yo quería analizar para que se dijera, y entonces se nos presenta ahora la oportunidad, a través de este momento histórico que está viviendo Occidente, porque esto significa la destrucción y la caída de Occidente. Y entonces apretar donde tenemos que apretar, que es cómo cambiamos el orden jurídico y económico para evitar el acaparamiento de tierra por parte de estos desarrolladores inmobiliarios que hacen estragos en cada distrito. Y esa es la única forma de lograr una paz verdadera y justa que no guíe, o sea, aplicar el derecho natural o cristiano para que vuelva a nosotros tu reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso nos conduce a una nueva era dorada, donde la tecnología y los avances harán de un mundo mejor y de los hombres viviendo en paz, sin límites. Bueno, entonces lo importante de este tiempo es ver cómo generamos las reformas académicas para transformar a las universidades. O sea, que el responsable de todas estas guerras son las universidades. Es la batalla cultural, el derecho romano, el derecho bárbaro de los romanos, el derecho esclavista de los romanos, porque vivimos en la era de los esclavos. Antes los esclavos había que ir a cazarlos al África y traerlos a que hagan la tarea del 100% de la gente. Bueno, ahora los esclavos vienen y te golpean a la puerta. Y cuanto más pobres tengamos, mejor, porque entonces tendrán que trabajar por menos que nada o los espera las cárceles o la muerte. Las cárceles que hace este hombre de El Salvador, Bukele. Bueno, entonces necesitamos, como en el año, como a la venida de Cristo, reimplantar el derecho cristiano. Cristo es un emergente de una situación parecida a esta. Los rabinos, el choque que hubo cultural, fíjense que Giorgia Meloni, en la reunión de la CIPAC, dijo que Occidente es la unión entre el cristianismo y el pensamiento estoico griego y los grandes juristas romanos. No sé. Occidente es la lucha permanente entre el derecho cristiano y el derecho romano, justificado por la razón de los filósofos estoicos, los unos como los otros. Platón y Sócrates justificaban el derecho natural del cristianismo. Aristóteles justificó el derecho racional del mundo basado en reglas. O sea que el que tiene el derecho romano es el mundo basado en reglas, es decir, la ley del más fuerte. Bueno, si no ajustamos esto, si para que la guerra de Ucrania y la guerra de Medio Oriente den frutos, debemos llevar esto hasta las últimas consecuencias y analizar qué es esto, porque si de esta situación se genera que ahora el perdedor, ¿quién es el perdedor acá? ¿Ucrania? No, Ucrania es la víctima, que lo usaron de campo de batalla y le dejan ahora todo el terreno devastado. ¿Y quién es el perdedor? ¿Estados Unidos? No, pero Trump se presenta como ganador, como si, claro, que Estados Unidos tampoco es responsable y es víctima también. Acá el verdadero responsable es el Deep State, el Estado profundo, que son las oligarquías parásitas, cazadoras de rentas públicas, que después se transforman en el sistema financiero usurero, que manejan el complejo militar industrial y el complejo monopólico internacional. Bueno, estuvieron por ganar, pero no ganaron. Entonces ahora quien debe pagar cuando hay una
una guerra se termina, los perdedores terminan pagando la fiesta. Bueno, la fiesta en esta oportunidad la debe pagar el Deep State, el complejo financiero mundial que provocó esto, los BlackRock, los Vanguard, que provocaron todo esto, porque Larry Fink le dice a los ucranianos: yo te armo la guerra, después no te dejo que la negocies por vía diplomática, te obligo a guerrear, te doy plata y la plata va a mi complejo militar industrial y te mando las armas chatarras que sirvieron para que Rusia haga tiro al blanco. Y los Leopard y toda la tecnología chatarra que vino de Estados Unidos no sirvió absolutamente para nada. Esto es lo que demuestra, ustedes saben que dice que el dólar está sostenido por el poder militar de los Estados Unidos. Bueno, el poder militar de los Estados Unidos ha fracasado en las últimas 3 guerras. En Irak, en Afganistán dejó 3 billones de dólares y 80.000 millones en armas a los afganos. Bueno, y ahora vienen a perder esta guerra y entonces se quiere cobrar. Y entonces hay un efecto bochornoso que, por supuesto, Zelensky será un payaso, pero no se dejó atropellar por Trump y por su vice en el pleno salón oval de la Casa Blanca y no les entregó las tierras raras, porque Larry Flint y BlackRock se iban a quedar con los suelos Chernóbil, pero que son los de mayor materia orgánica y los más productivos. Pero da la casualidad que esas tierras están en manos rusas ahora. O sea que BlackRock no va a poder cobrar nada de toda su inversión que hizo en Ucrania. Entonces es un momento oportuno para analizar esto, yo digo que hay que revalidar todos los títulos en Derecho y Economía. O sea, debemos en todas las universidades de Occidente bloquear los títulos en Derecho y en Economía y que se revaliden por el derecho natural, o sea, el derecho cristiano, o sea, un derecho no basado en las reglas del más fuerte, sino en la ciencia moral, que parte de la historia, y la economía natural, cuyo sustrato es la renta de la tierra y es la que logra un equilibrio entre el factor de producción tierra, trabajo y capital. Entonces, en estos momentos lo que tenemos es, al no estar tratada la tierra, un desajuste de la tierra que genera desequilibrios, que genera estos emprendedores inmobiliarios que buscan en el negocio de la tierra enriquecerse y mandar a la gente a la desesperación. Bueno, esto es lo que quería analizar para que se trate tanto en la International Union en español, se pueda desarrollar este tema, se vea esto y se traslade esta forma de ver la geopolítica a ambientes de la diplomacia y ambientes de geopolítica, porque acá lo que hay que discutir, como en el siglo XII, en el siglo XII, así como los rabinos fueron corruptos por los filósofos estoicos griegos y los juristas romanos en el siglo II, a mediados del siglo II a.C., que obligaron a invalidar el derecho divino de la Biblia y ajustarse al derecho romano, ese fenómeno se da en el cristianismo en el siglo XII con Tomás de Aquino. Por eso se impone el derecho romano vía Inquisición, y de ahí la persecución, el traslado del derecho cristiano a América con los españoles, pero después, con la intervención de los Borbones, se volvió al derecho romano y al saque y transformaron el reino de España en un imperio español donde los virreinatos se transformaron en colonias saqueadas por los Borbones y los españoles. Todo este tema se debe desarrollar en profundidad y esto no es más que para que volvamos a tener una nueva era dorada y que
el milagro americano, que era ese que la gente emigraba, conseguía tierra barata en Estados Unidos, se dé en forma sistemática a todas las generaciones y terminemos con esta desigualdad que genera esta violencia, que genera una vida miserable para eh, las grandes mayorías. Agradezco todo lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta o vos preparaste alguna pregunta para profundizar un poco más. Y si no, bueno, acá me prepara, hay una pregunta que dice, en tu opinión, ¿quién es el verdadero perdedor de esta guerra? Bueno, los que intervienen, por supuesto, perdieron todos, pero el prestigio que a partir de ahora va a tener, yo decía en algún momento, ¿no? Fíjense qué interesante, cuando fue el Mundial de Rusia, Maradona, que estaba con todas las estrellas del fútbol, con Ronaldo, qué sé yo, se entrevista, van y van a verlo a Putin, Putin los va a ver a ellos. Y entonces Ronaldo, la figura del fútbol brasileño, le dice a Maradona, andá y decile a ver si nos podemos sacar una foto con él. Y entonces Maradona, parado al lado de Putin, le dice, che, acá Ronaldo y todos los muchachos del fútbol, figura, estrella del fútbol mundial, piden a ver si nos podemos sacar una foto con ustedes. Eso Maradona con gente como Donald Trump, Biden, este personaje, bueno, no se hubiesen, no se hubiesen sacado una foto ni jamás con ninguno de ellos. Sin embargo, fíjense cómo esta gente del pueblo entendía, la veían, como digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién es el que perdió? Ustedes podrían decir, volvemos a repetir, que perdió Ucrania. No, Ucrania, sí, perdió Zelensky. Pusieron un presidente caniche para desmembrar Ucrania, para quedarse con la tierra. Esto ahora quedó clarísimo. Entonces ahora Ucrania debe asociarse a Rusia como un Estado confederado más, no sé, pero Europa los ha traicionado abiertamente. Los invitó a la guerra, los empujó a la guerra, no sé cuántos sean los muertos, pero sí sean 100.000 solamente, hay 100.000 muertos que deben, el Estado profundo debe este, recuperar y pagar el desastre que se hizo en Ucrania, lo poco que se ha hecho en Rusia y el desastre en Gaza y entregarle a los gazatíes la ribera, pero ahora este, a favor de los propios gazatíes. Así que el verdadero perdedor, que esto es lo fundamental de este análisis. En este análisis hay dos cosas fundamentales. ¿Quién es el verdadero perdedor? El verdadero perdedor es el Estado profundo, el que maneja las democracias, el que pone a los políticos, el que pone a los académicos, el que maneja los planes de estudio de las universidades y las academias de ciencias. Esos son los perdedores. Y esos son los que deben pagar y pagar por cada víctima que se haya, por cada muerto debe ser recompensado a través de BlackRock, Blackstone y los 14 bancos norteamericanos que han participado en esta joda. Bueno, eso es lo más importante. Lo segundo más importante, bueno, ¿cuál es el Deep State? Que vos hablás y dónde se manifiesta. Yo les decía de que a Fred Harrison decía que mientras hubiese monopolio de los medios de comunicación no iba a ser posible. Y este desmembramiento de los medios de comunicación ya se da primero con los Wikileaks, segundo con las grandes cadenas norteamericanas que han caído como la piedra, las cadenas locales que están cayendo como la piedra, también porque hay un deep state local, digamos, ¿no? O sea, yo tendría que hablar del el genocidio que hay en la ciudad de La Plata, manejado por quién? Por los desarrolladores inmobiliarios, que generan a través de la política y a través de los medios, desde los medios, a través del Código de Ordenamiento Urbano, una escasez artificial de tierra
Y entonces, en una ciudad que cuando yo era chico no había ni una villa miseria, hoy hay 360 villas miserias, llevan empujándolos por los negocios inmobiliarios de los políticos ligados al deep state local, que manejan los medios de comunicación y no dejan que esto se vea. Yo metí preso a un par, pero ¿a quién metí preso? A los perejiles, a los que pedían coimas para rezonificar tierra. Pero gracias a estos desarreglos que se han sucedido, en, es lo mismo que en Ucrania, con la familia Trump o con la familia, con los desarrolladores inmobiliarios Blinken. Los desarrolladores inmobiliarios en La Plata han generado nuevos loteos y tierras hábiles en bajos inundables, o sea, los políticos asociados al Deep State habilitaban las tierras altas, no las habilitaban para loteo y habilitan tierras bajas y se han hecho los loteos ahí. Entonces, en este momento, yo me junté con el director de planeamiento actual y le dije, mira, el problema no es que vos vas a ir en cana, porque has habilitado tierras en bajos inundables. El problema es que cuando los compradores de buena fe, porque el municipio lo permitió, compraron tierra en $100.000 dentro de una especie de country o barrio cerrado, pusieron $120.000 y creen que tienen una casa de $300.000. Cuando les caigan 120 milímetros en la cuenca, en su cuenca, y el agua les llegue al 1,80 m, bueno, yo te puedo asegurar que van a venir, le digo, a la dirección de planeamiento y a ustedes les van a cortar las pelotas con un destornillador. Bueno, no sé si ese fue el motivo, porque detrás de esto hay otro motivo, que es seguir corrompiendo y toda esta corrupción inmobiliaria que hay solo en la ciudad de La Plata, pero se replica en todas las ciudades de la provincia, no, del país, no, del continente americano, no, de todo Occidente, porque de esto participa hasta la iglesia. Vean cualquier película, Suburba, sobre la mafia y todo tiene que ver con la rezonificación de tierra y la apropiación de la renta pública para generar monopolios especulativos. Así que si ustedes escarban en cada municipio donde sean, van a encontrar estos que habilitan construcciones irregulares para hacer una enorme diferencia, pero el gran problema es que alejan para que la tierra tenga un valor. La misma tierra que mi abuelo pagó en 100 cuotas de $1 y mi hijo lo tengo que pagar $160.000, esa es la plata que va a los bolsillos del Deep State, que por supuesto todos quieren participar de eso. ¿Y quiénes participan? Los que llegan a través del voto. ¿Y el voto quién llega? Los que el Deep State dice que hay que llegar. Entonces, la única forma de desmembrar todo este mecanismo es ir a las universidades, presentar este tema y decir, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, Facultad de Derecho, hay que homologar todos los títulos de derecho quedan abolidos. Si quieren revalidar el título, tienen que saber estos principios fundantes del derecho natural, que es el derecho verdadero, y reconocer por qué el derecho romano es solo aparente. Es el derecho que genera un mundo basado en las reglas del más fuerte. Bueno, esto es lo que se tiene que terminar, porque si no se termina esto, no se termina nada. La paz no va a ser ni verdadera ni justa. Va a ser una paz y ya ven que Estados Unidos pide que cada país de Europa gaste el 5% de su presupuesto en armas. No, acá lo que hay que lograr es que se cierren las 800 bases norteamericanas, que son del Deep State, no son norteamericanas, financiadas y pertrechadas por el complejo militar industrial, se cierre el complejo militar industrial, que haga lo propio Rusia y que haga lo propio China. O sea, desarmar el mundo. ¿Por qué? Porque
han demostrado que las armas no sirven para nada. No pudieron vencer al pueblo palestino matando con tiros en la cabeza a sus niños y a sus abuelas. Y la victoria sin armas es la más contundente de todas, porque la victoria con armas la tiene Rusia, que jugó con toda la última tecnología norteamericana a tiro al blanco. Entonces, la guerra no es más negocio, hay que terminar con todas las guerras, y para terminar con toda la guerra hay que desarmar a todos los países. Francia, Rusia no los va a atacar, porque la ferocidad del pueblo ruso va a ser tan grande como la del pueblo palestino, y no es posible la invasión de ningún país a Francia. Bueno, esto es todo lo que tengo, es solo a forma de introducción. Nos vemos la semana que viene y esto es para que sigamos con el debate. Muchas gracias y muchas gracias a la gente de la International Union y esperemos que el grupo de la International Union para una fiscalidad de la tierra siga progresando en español. Un abrazo para todos.